¿Alguna vez has sentido curiosidad por saber por qué hay personas que con el paso de los años conservan una frescura que va más allá de lo natural? En las Escrituras hay un misterio revelado que nos habla al alma. Isaías 40:31 nos dice: pero los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras no se limitan a la energía del cuerpo, sino que nos abren la puerta a un secreto espiritual que transforma el interior. Hoy quiero que nos sumerjamos en la verdad profunda de lucir más joven de lo que marca el calendario, y cómo esto puede ser una evidencia del toque divino en nuestras vidas. Si alguna vez has notado que tu rostro o tu energía contradicen el tiempo, quizás estás experimentando una muestra del amor sobrenatural de Dios. Desde los albores de la historia, la humanidad ha buscado explicaciones al misterio del envejecimiento. ¿Por qué algunos parecen caminar livianos a través del tiempo, mientras otros sienten su peso de inmediato? La ciencia nos ofrece razones biológicas, claro que sí, pero la palabra viva de Dios nos lleva más allá. En el Salmo 103 leemos que Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. No estamos frente a una simple figura poética, sino ante un principio celestial que nos invita a mirar con ojos espirituales. Lo que vemos por fuera puede ser, en realidad, el reflejo de algo mayor, la obra del Espíritu Santo en quienes han sido escogidos para algo eterno. No se trata solo de herencia genética o buenos cuidados. Es la gloria de Dios manifestándose en la carne de quienes viven rendidos a su llamado. A través de las páginas sagradas encontramos ejemplos de esta renovación divina. Moisés, a los 120 años, no había perdido su vigor. Caleb, ya con 85, seguía con el mismo ímpetu que cuando era joven, dispuesto a conquistar lo que Dios le había prometido. Estas historias no están allí por casualidad. Nos hablan de una verdad escondida que solo se revela a aquellos que creen con todo su corazón. Cuando vemos más allá ya del plano físico, descubrimos que la juventud es un río que fluye desde el trono de Dios. No es un tratamiento estético lo que transforma al hombre o a la mujer, sino el contacto íntimo con la presencia de aquel que da vida en abundancia. Isaías 40:31 vuelve a resonar como una promesa eterna. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y no es casual que el Señor haya escogido al águila como símbolo. Esta criatura majestuosa representa firmeza, longevidad, renacimiento. En su ciclo de renovación cambia su plumaje y se eleva con más fuerza. Así también actúa Dios con sus hijos e hijas. Los que permanecen en su voluntad experimentan un rejuvenecimiento que no tiene explicación humana, porque ser joven no es cuestión de edad, sino de reflejar la presencia gloriosa del Altísimo en cada mirada, en cada palabra, en cada paso. Muchos piensan que parecer más joven se debe simplemente a la buena genética o a una disciplina rigurosa. Pero, ¿y si detrás de esa apariencia hay algo más? ¿Y si el brillo en los ojos y la ligereza del cuerpo son señales de que Dios está preparando a esa persona para una misión mayor? Pensemos en Sara. La palabra nos dice que a sus 90 años seguía siendo tan hermosa que reyes la deseaban. ¿Cómo podía ser eso?
No se trataba de secretos de belleza, sino de la mano de Dios obrando en ella. Él había hecho una promesa a Abraham y Sara, y aunque los años parecían decir lo contrario, el Señor restauró su cuerpo y su espíritu para que pudiera dar a luz al cumplimiento de su palabra. Porque cuando Dios tiene un plan, también tiene el poder para renovar todo lo que se necesita para realizarlo. Hoy en día son muchos los que se aferran con desesperación a métodos externos para mantenerse jóvenes, pero olvidan que la verdadera renovación comienza desde el interior. Jesús lo dijo con claridad en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. No es la vanidad ni el esfuerzo humano lo que preserva la juventud, sino dejar que esa agua viva del Espíritu de Dios fluya libremente dentro de nosotros. Un alma colmada de gozo, paz y propósito se refleja en el rostro como un resplandor celestial. Por eso, las personas que viven atrapadas en la amargura o en la ansiedad suelen mostrar un semblante envejecido, mientras que quienes se abandonan plenamente a la confianza en el Señor irradian una belleza sobrenatural. La palabra nos dice en Proverbios 15:13: el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Eso quiere decir que nuestro estado espiritual influye directamente en nuestra apariencia. La juventud, entonces, no depende únicamente de la biología, sino que es una expresión visible de la gracia de Dios en quien se rinde a Él con sinceridad. Jesús, aunque murió en la flor de su vida terrenal, siempre se nos presenta como símbolo de fuerza, de plenitud y de vida. Él llevaba dentro de sí la gloria del Padre, y esa plenitud lo hacía brillar con una luz que impactaba a quienes lo veían. No es casualidad que quienes caminaron junto a él, como los apóstoles, fueran descritos como hombres llenos de vigor, aún en medio de grandes pruebas. Pablo, por ejemplo, no fue jamás visto como un hombre derrotado, sino como un guerrero incansable, avanzando con firmeza en su carrera de fe. En 2 Corintios 4:16, él mismo dijo: por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro interior se renueva día tras día. ¡Aleluya! Eso nos enseña que, aunque el cuerpo físico sufra el paso del tiempo, el espíritu, cuando está unido a Dios, puede rejuvenecer continuamente. El mundo quiere hacernos creer que la juventud se escapa con los años, pero el mensaje del cielo dice algo distinto. En Job 33:25 encontramos una promesa que estremece el alma. Volverá su carne a ser como la del niño y regresará a los días de su juventud. ¡Oh, gloria a Dios! No se trata de poesía ni de un deseo vago, sino de una verdad espiritual que puede tomar forma en lo natural. He visto, con estos ojos que Él me dio, cómo vidas entregadas por completo al Señor comienzan a experimentar una transformación también en lo físico. No porque estén buscando una belleza vana, sino porque al habitar en la plenitud de Dios, todo su ser se renueva. La ansiedad, el temor y la presión del mundo agotan el alma y con ella el cuerpo. Pero cuando alguien se sumerge en la presencia del Espíritu Santo, cuando confía en la fidelidad de Dios, su rostro se transforma. Es como si una luz divina comenzara a reflejarse sobre su piel. ¡Oh, qué maravilla! Moisés mismo
tras pasar tiempo con el Señor en el monte, descendió con un rostro que resplandecía tanto que los hijos de Israel no podían ni sostenerle la mirada. Eso es lo que hace la gloria de Dios. Transforma, embellece, renueva. Cuando Dios llama a alguien para cumplir su propósito, puede preservar su cuerpo más allá de los límites humanos. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres sostenidos por el poder divino para cumplir su misión. Ana, aquella profetisa que reconoció al Salvador en el templo, era anciana, sí, pero estaba llena de lucidez y fuerza para proclamar su llegada. Y Simeón, ya en edad avanzada, sostuvo en sus brazos al Mesías y lo bendijo con palabras inspiradas por el Espíritu. En ambos casos, fue Dios quien los mantuvo fuertes hasta cumplir lo que Él había planeado, vernos más jóvenes de lo que indica nuestra edad real. Tiene un significado que va mucho más allá de la genética. Es un testimonio vivo del poder restaurador de Dios en aquellos que viven alineados con su propósito eterno. La juventud no es solamente un estado físico, sino una manifestación de la presencia divina en el corazón de los que han sido apartados para algo más grande. No se trata de temer envejecer por orgullo o apariencia, sino de comprender que cuando caminamos íntimamente con el Señor, su luz se refleja en cada parte de nuestro ser. Desde tiempos antiguos se ha considerado el envejecimiento como algo inevitable, pero las Escrituras nos revelan que la edad y la apariencia pueden estar sujetas a los planes eternos de Dios. Y cuando Él tiene un plan, también provee la fuerza para cumplirlo hasta el último aliento. En Deuteronomio 34:7 leemos que Moisés contaba con 120 años al momento de su muerte. Sin embargo, su vista seguía clara y su energía intacta. Este detalle, que a simple vista parece menor, guarda un mensaje profundo del cielo. No era solamente una bendición corporal, sino una muestra evidente de que su existencia estaba envuelta en un llamado que superaba los límites del tiempo. Su cuerpo no fue preservado por casualidad, sino como una prueba del poder divino que sostiene a los que han sido escogidos para una misión celestial. Moisés no luchaba por mantenerse joven, era el Señor quien lo sostenía, protegiéndolo del desgaste natural para que cumpliera su propósito sin interrupciones prematuras. La palabra está llena de relatos de hombres y mujeres que, sin desafiar el tiempo por sí mismos, fueron sostenidos por la mano poderosa de Dios para realizar una tarea que requería fuerza sobrenatural. Caleb, uno de los 2 espías que fueron enviados a inspeccionar la tierra prometida, tenía 85 años cuando proclamó con valentía que aún conservaba la misma fuerza que cuando tenía 40. Estaba preparado para luchar y conquistar lo que el Señor le había prometido. En Josué 14:11 se registran sus palabras: «Todavía tengo la misma fuerza de aquel día en que Moisés me envió. Puedo salir a la batalla y regresar con la misma energía». Su fortaleza no era únicamente física, era el resultado de una comunión íntima con Dios, quien lo renovaba constantemente y lo mantenía fuerte para cumplir su designio. No se trataba de un deseo humano de prolongar la juventud, sino del testimonio vivo de una vida alineada con el querer divino. Cada vez que la Biblia habla de longevidad y vigor en los siervos del Señor, no lo hace como una simple curiosidad, sino como una evidencia de que Dios puede mantener
a una persona en plenitud hasta que haya realizado todo lo que fue llamado a hacer. Lo que ocurrió con Moisés y Caleb no fue una simple coincidencia, sino un mensaje poderoso. El Señor obra de manera extraordinaria en quienes Él ha apartado. Para los que viven bajo su presencia, el tiempo deja de ser un enemigo. Ya no están sujetos a las reglas del mundo, porque sus vidas se rigen por principios eternos. La Escritura revela una y otra vez cómo el favor de Dios se refleja también en el cuerpo de quienes le sirven con fidelidad. En Daniel 1:15 se narra que tras seguir una dieta según las instrucciones de Dios, Daniel y sus compañeros lucían más saludables y fuertes que los jóvenes que comían los manjares del rey. Este relato nos enseña que el bienestar físico no depende solamente de lo material, sino de la obediencia a la voluntad divina. Aquellos que caminan con Dios experimentan una renovación que va más allá de lo visible. El cuerpo se convierte en un reflejo de la gracia que los habita, y su apariencia es testimonio de un llamado sagrado. La conexión entre vida espiritual y apariencia física es un hilo que atraviesa toda la Escritura. En Éxodo 34:29 se nos cuenta que al bajar Moisés del monte, después de estar en la presencia del Altísimo, su rostro brillaba de tal manera que el pueblo temía acercarse. Ese brillo no era algo superficial, era la gloria de Dios manifestándose en su cuerpo. Su encuentro con el Señor lo había transformado tan profundamente que su semblante era luz para los demás. Esta escena revela una verdad maravillosa. Cuando una persona vive en comunión constante con Dios, su entorno lo percibe, no solo por sus palabras o acciones, sino incluso en su rostro y su porte. La Biblia insiste en que la presencia del Señor tiene efectos palpables en el cuerpo humano. En el Salmo 92, 12 y 14 se declara: «El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, estarán llenos de vigor y frescura». Esta promesa no habla únicamente de fuerza espiritual, sino también de una realidad física. La comparación con árboles fuertes simboliza estabilidad, vitalidad y frescura, dones que Dios otorga a los que se mantienen arraigados en su presencia. El paso del tiempo no dicta el estado de quienes están conectados con su Creador. Es esa comunión divina la que define su vigor y su plenitud. El apóstol Pablo nos deja una verdad poderosa en su carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Por eso no perdemos el ánimo. Aunque por fuera nuestro cuerpo se desgaste, por dentro, día tras día, somos renovados. Este mensaje nos recuerda que, aunque lo exterior esté sujeto al paso del tiempo, hay una obra divina ocurriendo en lo más profundo del ser. Esta obra no es simbólica, es real, palpable y tiene el poder de tocar cada rincón de nuestra existencia, incluso aquello que se ve. No se trata de aferrarse a la juventud por motivos superficiales, sino de entender que el Espíritu Santo puede restaurarnos por completo. Hoy en día vivimos en una sociedad obsesionada con la juventud, que busca conservarla a toda costa, pero la palabra nos lleva por otro camino, uno más profundo, donde la verdadera renovación viene de vivir conforme a la voluntad de Dios. Isaías 58:11
Declara que el Señor será tu guía constante, saciará tu alma cuando todo parezca seco y fortalecerá tus huesos. Serás como un huerto lleno de vida, como una fuente que no se agota. Esta promesa es para quienes se aferran a Él, para quienes hacen de su presencia su morada diaria. Ellos no se marchitan con el tiempo, sino que florecen aún en medio de la sequía. La diferencia entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios da está en la raíz misma de su origen. El mundo se esfuerza por mantener una apariencia joven desde fuera, pero el Señor comienza desde lo profundo, desde adentro, desde el alma. Proverbios 3, 7, 8 nos aconseja que no confiemos en nuestro propio juicio, que reverenciemos al Señor y nos alejemos del mal. Eso traerá sanidad al cuerpo y fortaleza a los huesos. Sí, incluso el cuerpo recibe bendición cuando el corazón camina recto delante de Dios. El envejecimiento, visto con ojos humanos, parece una pérdida, pero desde la perspectiva divina es una temporada donde el poder de Dios se sigue manifestando. Job 33, 25 dice que su carne será más suave que la de un niño y volverá a los días de su juventud. ¡Qué declaración gloriosa! No habla solo del espíritu, sino de una restauración completa. La vida con Dios transforma más allá del alma, alcanza también lo físico, lo visible, lo tangible. No es magia, es el resultado de caminar bajo la gracia divina. Buscar parecer más joven no debe nacer del deseo de vanidad, sino de la certeza de que Dios puede renovar nuestras fuerzas como las del águila. La Biblia muestra que cuando alguien vive en su presencia, todo su ser lo refleja. No es solo el espíritu el que se enciende, sino que ese fuego interior irradia hacia afuera. La renovación divina se convierte en testimonio vivo del poder que sostiene a quienes caminan con fe. La presencia de Dios no es una idea lejana o mística, es real, es poderosa y se nota. Mira lo que sucedió con Moisés en Éxodo 34, 29. Cuando bajó del monte, después de estar con el Señor, su rostro brillaba. No era un sentimiento, no era una percepción subjetiva, era gloria, pura gloria. Ni siquiera él sabía que resplandecía, pero quienes lo vieron no podían sostener su mirada. No fue maquillaje ni esfuerzo humano, fue la gloria del Altísimo reflejándose en su piel. Y esto no fue un caso aislado. Eclesiastés 8:1 afirma que la sabiduría de Dios cambia hasta el rostro del hombre y que su dureza desaparece. ¡Aleluya! El conocimiento del Altísimo transforma el semblante. Cuando uno vive bajo su luz, el rostro lo grita. Hay una paz que se nota, una serenidad que se imprime, una belleza que no tiene que ver con la edad, sino con la comunión con Él. El temor y la ansiedad dejan huellas, pero el amor de Dios embellece. Y eso, amado mío, se nota. La palabra del Señor nos muestra que el rostro refleja lo que habita en el alma. En Proverbios 15, 13, leemos que un corazón lleno de gozo embellece el semblante, pero la tristeza interna aplasta el ánimo. Esta verdad nos habla de cómo la condición del corazón se revela en nuestra apariencia. La verdadera alegría, la que viene del Espíritu Santo, no es una emoción momentánea, sino una expresión constante de la paz y seguridad que nacen al vivir en el centro de la voluntad divina. Cuando nuestro espíritu está en sintonía con el propósito de Dios, el cuerpo cobra vida. Por el contrario, la culpa y el pecado, cuando se llevan en secreto,
consumen nuestras fuerzas. El Salmo 32:3 describe cómo David, al callar su pecado, sentía que sus huesos se marchitaban y su energía se desvanecía como en el calor de un verano seco. Dios, en su poder restaurador, no solo toca el corazón, sino que renueva también la expresión externa. El Salmo 92, 12, 14 promete que el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa del Altísimo, crecerán fuertes en los patios del Señor. Incluso en la vejez, seguirán dando fruto, llenos de vida y vigor. Esta imagen del árbol fuerte, frondoso y verde, incluso con el paso del tiempo, es una muestra del cuidado constante que Dios da a los que permanecen en comunión con Él. La juventud, esa frescura que se ve en el rostro y se siente en el andar, no es solo cuestión de años, sino fruto de una vida alimentada por la fuente celestial. Desde tiempos lejanos, quienes han caminado con el Señor han reflejado en su ser físico la conexión con lo eterno. En el libro de Daniel 1:15 se relata que después de 10 días, siguiendo una alimentación conforme a los mandatos de Dios, Daniel y sus compañeros lucían más sanos y robustos que los demás jóvenes. Esto no fue solo resultado de la dieta, sino una muestra del favor divino sobre quienes obedecen su voz. No se trataba solo de una fortaleza visible, sino de un resplandor que los distinguía entre los demás. La transformación del espíritu no es invisible, se manifiesta en lo físico también. En 2 Corintios 3:18 se nos dice que, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor y somos cambiados de gloria en gloria a su imagen por medio del Espíritu. Este cambio no es fruto del esfuerzo humano, sino resultado del obrar sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. La renovación que Dios promete no es simbólica ni poética, es una realidad tangible para quienes confían plenamente en Él. Isaías 40:31 declara que los que esperan en el Señor recobrarán fuerzas, alzarán alas como las águilas, correrán y no se agotarán, caminarán y no se rendirán. Esta promesa no se limita a lo espiritual, habla de una energía visible, de una vitalidad que desafía la lógica. Las águilas son criaturas capaces de renovar su plumaje y recobrar fuerza como si empezaran de nuevo. Así el Señor da a los suyos una fortaleza que vence el tiempo, una juventud que brota de la eternidad. Quienes se acercan a Dios con sinceridad encuentran en su presencia una fuente de renovación continua. En Job 33:5 se afirma que Dios puede devolver la ternura a la piel, como la de un niño, y hacer que uno vuelva a los días de su juventud. Su restauración abarca todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. No es una renovación a medias, sino total. La juventud verdadera no es un número en la edad, sino la gracia de Dios reflejada en quienes han sido escogidos para algo más grande. El efecto de una vida espiritual entregada se nota en cada parte del ser humano. En Proverbios 3:7-8 se nos aconseja no confiar en nuestra propia sabiduría, sino temer al Señor y apartarnos del mal. Esto traerá salud al cuerpo y fortaleza a los huesos. La obediencia al Altísimo no solo guía el alma, sino que se convierte en medicina para el cuerpo. El que se aleja de su luz
comienza a mostrar el desgaste del alma desconectada. Pero aquel que vive en reverencia delante de Él experimenta una renovación constante, incluso en medio de las pruebas. El mundo considera el envejecimiento como algo natural y sin remedio, pero el Espíritu de Dios nos revela una verdad distinta. Aquellos que han sido escogidos con un propósito divino pueden recibir nueva vitalidad, aún en los años avanzados. En Génesis 6:13 vemos que en los días antiguos los hombres vivían siglos enteros, y aunque hoy los tiempos sean otros, el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Es Él quien marca tanto nuestros días como nuestra fortaleza. En Deuteronomio 33:25 encontramos una promesa viva. Como sean tus días, así será tu vigor. Una declaración poderosa de que cada temporada de nuestra vida viene acompañada por la fuerza necesaria que Él provee. La posibilidad de conservar una juventud más allá de lo natural no es una ilusión, es una promesa que vive en la palabra. En el Salmo 103:5 leemos que Él colma de bienes nuestra vida, y como el águila rejuvenecemos. Esta metáfora no es solo poesía, es la muestra del poder restaurador del Señor, que no solo renueva el alma, sino también el cuerpo y el rostro de quienes se rinden a Él. No es cuestión de desafiar el paso del tiempo con soluciones humanas, sino de permanecer conectados con la fuente de toda vida. Su presencia transforma desde lo más profundo del ser. La Biblia es clara. Vivir en Él produce un impacto visible en quienes han sido apartados para caminar en su propósito. La juventud no es simplemente un reflejo físico, es una señal del favor celestial sobre aquellos que han sido llamados. No son nuestras fuerzas las que mantienen viva esa energía, sino su gracia operando en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. La renovación verdadera viene de lo alto. En Isaías 40:31 se nos recuerda que quienes esperan en el Señor serán renovados en su fuerza, levantarán vuelo como las águilas, correrán sin agotarse y caminarán sin desfallecer. ¡Qué promesa tan gloriosa! No es una simple imagen para consolar, es una realidad que se manifiesta en quienes han aprendido a vivir en su presencia. Esa conexión con el Creador toca cada fibra del ser, nos restaura, nos infunde energía, preserva lo que el tiempo quiere apagar. Una y otra vez, la Escritura nos muestra que la vitalidad no depende del azar ni del paso de los años, sino de un poder que sobrepasa toda lógica natural. El cuerpo que Él creó con tanta perfección no es solo un conjunto de células, sino el templo donde habita su espíritu. En 1 Corintios 6:19 se afirma que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. ¡Qué gloriosa verdad! Cuando su presencia vive en nosotros, su luz transforma desde el interior todo lo que el mundo solo puede ver por fuera. Aquellos que han sido escogidos por Dios no solo experimentan una renovación interna, sino también una transformación externa que se manifiesta en su energía, su aspecto, su resistencia. Y esto no nace de una obsesión por la apariencia ni de deseos vanos, sino de una vida rendida completamente a su voluntad. Es ahí donde Él actúa con poder, fortaleciendo lo que los años han intentado debilitar. La palabra nos enseña que el bienestar del alma y del cuerpo están profundamente unidos. En Proverbios 3:7
8 se nos aconseja alejarnos de la arrogancia y confiar en el Señor, porque esa actitud traerá salud a nuestro cuerpo y descanso a nuestros huesos. La paz que Él promete no se limita al alma, sino que toca lo físico, lo tangible. Los que buscan en Dios su refugio y fortaleza descubren una fuente inagotable de renovación que supera toda comprensión humana. No hay duda, para los que viven en comunión con Él, la vejez no es señal de debilidad, sino de la fidelidad de un Dios que renueva día tras día. En el Salmo 92, 12-14, se revela que aquel que vive en rectitud florecerá como la palmera y se alzará firme como el cedro del Líbano, echando raíces en el santuario del Altísimo, y que aún en sus años avanzados dará fruto, conservando fuerza y frescura. Esta vitalidad prolongada no es simple resultado del esmero humano, sino una manifestación tangible de la fidelidad de nuestro Dios. Quienes han sido llamados con un propósito específico reciben un sostenimiento divino hasta que su misión se haya completado. La fuerza no se agota cuando proviene de una fuente inagotable. El poder de ser renovado no está encerrado en una época pasada, sino que permanece activo como un principio eterno que transforma cada día a los que se aferran con fe al Señor. En Job 33, 25 se expresa que Dios puede devolver la frescura a la carne, haciendo que uno recobre los días de su juventud. Esta no es una imagen poética, sino una muestra concreta del dominio divino sobre lo físico. Aquellos que caminan en comunión con el Espíritu experimentan una renovación que no se rige por relojes ni calendarios, porque es la presencia misma del Señor la que transforma desde lo profundo aquello que los ojos humanos apenas alcanzan a ver. La diferencia entre quienes ponen su confianza en el Altísimo y quienes intentan preservar su juventud con medios terrenales está en la fuente de donde extraen su vigor, mientras que el mundo ofrece soluciones fugaces que no detienen el desgaste. La palabra revela que la restauración verdadera solo viene del Creador. En Jeremías 17:8 se anuncia que bendito es quien confía en el Señor, porque será como un árbol junto a las aguas, con raíces que buscan la corriente y que, aunque llegue el calor, no temerá, y sus hojas seguirán verdes. Esta promesa va más allá de la resistencia espiritual. Es una vida sostenida por la comunión con Dios, una renovación que silencia la decadencia natural. También las Escrituras nos enseñan que la paz interior y la ausencia de temor se reflejan directamente en el cuerpo. En Proverbios 14:30 se dice que el corazón tranquilo da vida al cuerpo, mientras que la envidia consume los huesos. Aquellos que han aprendido a descansar en la voluntad de Dios llevan en su ser la evidencia de una paz que el mundo no puede ofrecer. La fe genera serenidad, y ésta se manifiesta en fuerza, mientras que el miedo y la ansiedad revelan la carga que pesa sobre aquellos que aún no han entregado su confianza al Señor. El poder de Dios no solo alarga los días, sino que los adorna con una luz visible para todos. En Eclesiastés 8:1 se afirma que la sabiduría ilumina el rostro y suaviza la dureza del semblante. Este cambio no es obra del maquillaje o del artificio, sino reflejo de una transformación espiritual. Los que han sido tocados por la presencia divina irradian su gloria. Esa luz no puede ser replicada
ni fingida, porque nace del obrar del Espíritu Santo en aquellos que han sido separados para Él. La palabra también nos muestra que el bienestar físico y la renovación del cuerpo no son casualidades, sino frutos de la conexión profunda con Dios. En 2 Corintios 4:16 se afirma que, aunque el exterior se desgaste, el interior se renueva cada día. Esta verdad nos enseña que la fuente del vigor no está en el esfuerzo humano, sino en la restauración constante que Dios da a quienes caminan de su mano. La energía que renueva no nace de la fuerza de voluntad, sino del poder celestial que sostiene a los que han aprendido a depender de Él. La idea de conservar la juventud más allá de lo natural no es una fantasía, sino una verdad revelada por las Escrituras. En el Salmo 103:5 se dice que Dios sacia con bienes el deseo del alma y renueva la juventud como la del águila. Esta no es solo una palabra de consuelo, sino una realidad vivida por quienes permanecen bajo su gracia y favor. No se trata de resistirse al paso del tiempo por temor, sino de entrar en una renovación constante que permite florecer incluso en etapas donde el mundo solo ve ocaso. Las Escrituras afirman que vivir en Dios transforma todo el ser. No solo se trata del alma que se vuelve nueva, sino de una transformación que impacta el cuerpo, la energía y hasta la apariencia de quienes han sido llamados para cumplir su divina misión, quienes han aprendido a caminar día a día en la dulce compañía del Espíritu Santo. No solo disfrutan de una paz que no se quiebra, sino que reciben una fuerza que sobrepasa toda lógica humana. La juventud no es simplemente una cuestión de años vividos, sino una evidencia del favor celestial que descansa sobre los que han sido escogidos. No es la fuerza del hombre la que mantiene la vitalidad, sino la obra viva del Dios Todopoderoso que actúa en el interior de quienes se han rendido completamente a su poder. Las Escrituras nos enseñan que el deterioro natural no tiene la última palabra cuando una vida está entregada plenamente al propósito divino. La verdadera renovación no nace del esfuerzo humano, sino que es un regalo celestial, dado por el Señor a los que han sido separados para reflejar su gloria en cada detalle de su andar. La energía que sostiene a los que han sido llamados no se agota con los años, porque no brota de la carne ni del deseo humano, sino del poder de lo alto, que obra en quienes han sido consagrados para cumplir con una misión divina. Las Escrituras insisten en que el paso del tiempo no es quien decide el destino de aquellos elegidos, porque el plan de Dios no se ve limitado por la fragilidad del cuerpo, sino que se mantiene firme por la gracia que da nueva vida. En Génesis 41:46 se nos cuenta que José tenía 30 años cuando fue elevado a una posición de autoridad en Egipto, una edad en la que muchos aún están empezando a demostrar su madurez. Sin embargo, fue Dios quien lo dotó de sabiduría, de dominio propio y de una presencia que parecía fruto de años de preparación. Había algo en su ser que hablaba de lo eterno, no de lo temporal. No era solamente su liderazgo lo que impresionaba, sino el reflejo evidente de que su vida estaba dirigida por un llamado más alto. Cuando la presencia de Dios reposa sobre una persona, no solo transforma su interior, sino que afecta todo su ser. En Daniel 1:20 se relata cómo el rey encontró a Daniel y a sus compañeros 10 veces más sabios que los sabios de su reino. No fue su dieta ni su formación académica lo que los hizo resaltar,
sino el favor divino que se manifestaba en cada aspecto de sus vidas. No solo tenían entendimiento, sino que su rostro, su fuerza, su forma de estar en el mundo era distinta. Los que viven bajo el gobierno del Altísimo no dependen de sus capacidades humanas para mantenerse firmes, porque su energía fluye de una fuente que jamás se agota. No es la habilidad del hombre la que extiende la juventud, sino la cercanía de Dios en la vida de quienes han sido llamados a mostrar su gloria. Las Escrituras dejan claro que Dios no solamente fortalece los suyos, sino que los conserva hasta que su propósito se cumpla en el tiempo señalado. En Números 6, 24, 26, la bendición del sacerdote proclama que el Señor hará brillar su rostro sobre los que han sido llamados y les dará su paz. Ese resplandor no es algo simbólico, sino una realidad tangible que se refleja en los que han sido separados para una tarea santa. La luz que brota de Dios transforma, sana y rejuvenece. No es una belleza exterior pasajera, sino una señal viva de que el favor del Señor está sobre ellos. La paz que Él derrama no solo llena el alma, sino que se refleja en el rostro de los que han aprendido a confiar en su voluntad. La renovación que proviene de Dios no depende de la edad, porque Él es el Señor de los tiempos y de las estaciones. En Josué 14, 10, 11, Caleb declara que, aunque han pasado 45 años desde que Dios le hizo una promesa, su fuerza permanece intacta para enfrentar cualquier batalla. Su vigor no ha desaparecido porque su destino aún está por completarse. Es Dios quien lo ha sostenido, quien lo ha guardado hasta el momento exacto de la promesa cumplida. No ha sido por su propio esfuerzo, sino por la fidelidad de aquel que lo llamó. Cuando una vida está completamente sintonizada con el plan de Dios, la llama no se apaga con la edad, porque no son los años los que marcan el fin de una misión, sino la decisión soberana del Creador. La palabra de Dios nos revela que aquellos que han sido escogidos para caminar con Él llevan impresa su presencia en cada aspecto de su ser. En el libro del Éxodo, capítulo 34, verso 30, se narra cómo el rostro de Moisés resplandecía cuando bajó del monte, tanto que el pueblo temía acercársele. Ese resplandor no era algo pasajero, era el reflejo tangible de haber estado cara a cara con la gloria de Dios. No fue Moisés quien provocó ese cambio por medios naturales, sino que fue la gloria divina irradiando a través de él. No era una transformación externa nacida del paso del tiempo, sino una evidencia viva de su comunión íntima con el Altísimo. El mundo entiende la juventud como un instante que se desvanece, pero la revelación de las Escrituras nos muestra una renovación constante que no depende de estaciones ni edades. En el Salmo 92, verso 14, se afirma que incluso en la vejez, los justos siguen produciendo fruto, fuertes y llenos de vigor. No es una metáfora poética, es una verdad eterna. Quienes han echado raíces en la casa del Señor no se marchitan porque su fuente de vida no está en ellos, sino en aquel que los sostiene con poder. Cuando el alma vive anclada en su presencia, la debilidad que el mundo anticipa jamás llega, pues es reemplazada por una fuerza que nace del cielo. El cuerpo no es simple carne y hueso, es morada del Espíritu Santo. Y si ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros,
Como dice Romanos 8:11, entonces ese mismo poder da vida a nuestros cuerpos terrenales. Esto no es una esperanza futura, es una realidad presente que actúa en los redimidos. El estado físico de una persona no lo define su materia, sino la obra poderosa del Espíritu dentro de ella. Aunque el cuerpo se desgaste, la presencia del Señor restaura lo que parecía perdido. La transformación interna que Él realiza se manifiesta, porque la luz no puede ocultarse en las tinieblas. Mientras el mundo se esfuerza por prolongar la juventud con remedios pasajeros, la palabra del Señor nos enseña que la verdadera renovación nace de una relación profunda y constante con el Creador. En 2 Corintios 4:16 se proclama que, aunque el exterior se deteriore, el interior se renueva cada día. La edad no determina la esencia de una persona. Es la fuerza que Dios sopla en su espíritu la que hace la diferencia. No es genética ni disciplina lo que sostiene, sino una entrega total a un poder que jamás se agota. Cuando el Señor renueva el alma, esa renovación se refleja también en el cuerpo, porque la transformación comienza en lo invisible y se manifiesta en lo visible. En los hijos del llamado divino, la vejez no marca el fin de la vitalidad. La Escritura nos recuerda que Dios extiende la fortaleza hasta que se cumple su propósito. Moisés, como se dice en Deuteronomio 34:7, murió con 120 años, pero ni su vista se nubló, ni perdió su vigor. Su cuerpo no se desgastó, porque su vida estaba sostenida por la mano poderosa de Dios. No fue el paso de los años lo que marcó su fin, sino el momento perfecto establecido por el Señor. La energía que lo sostuvo hasta el último día no venía de su carne, sino de la presencia divina obrando en su interior. La juventud verdadera no es simplemente una condición física, sino una manifestación visible del favor celestial sobre aquellos que han sido apartados para algo más grande. La palabra declara que Dios es quien fija los tiempos y las estaciones, y que su poder es más que suficiente para mantener a los suyos firmes hasta que se cumpla su plan en ellos. Esa fortaleza no es fugaz ni limitada, es una evidencia viva de que su presencia transforma y renueva. Aquellos que han sido llamados reflejan ese cambio, no solo en el alma, sino en todo su ser, porque la obra del Señor no se esconde, sino que resplandece en cada uno de los que viven bajo su gracia. El cuerpo, entonces, no es ajeno al alma, sino un espejo de lo que Dios realiza en lo profundo. Desde el principio, el Creador formó al ser humano con intención, y todo lo que somos, incluso nuestro aspecto físico y nuestra energía, está sujeto a su perfecta voluntad. La palabra viva de Dios nos muestra con claridad que quienes caminan bajo su voluntad experimentan una renovación constante, porque no dependen de sus propias fuerzas, sino de la fuente inagotable que brota del mismo corazón del Padre. En Isaías 40:31 leemos que los que esperan con fe en el Señor recibirán nuevas fuerzas, correrán sin agotarse y caminarán sin rendirse. Esta promesa no se limita al alma, sino que se extiende a una transformación física que solo puede venir de lo alto. Lo que el mundo anhela con tanta ansiedad, vitalidad, energía, longevidad, se manifiesta de manera natural en aquellos que viven en unidad con su Creador, porque Dios es fiel para sostener a los suyos hasta que se complete el propósito divino para el cual fueron creados. El mundo nos dice
que envejecer es algo inevitable, una caída lenta e irremediable. Pero en la palabra de Dios, el paso del tiempo está sometido a su voluntad soberana. En Génesis 5 encontramos relatos de hombres que vivieron mucho más allá de lo que hoy podríamos imaginar, porque eran sostenidos directamente por la presencia del Altísimo. Matusalén vivió 969 años y aunque las épocas han cambiado, el principio sigue siendo verdadero. La vida y la fuerza están bajo la autoridad de Dios. Si Él ha determinado que alguien debe permanecer firme, ni la edad ni las circunstancias pueden contradecir ese mandato. No es la biología lo que define la fortaleza de un hijo de Dios, sino lo que el Señor ha declarado sobre él. Las Escrituras nos enseñan que la salud y la condición física de una persona están profundamente influenciadas por su conexión con el Señor. En Proverbios 3, 7, 8 se afirma que honrar al Señor y apartarse del mal traerá sanidad a todo el cuerpo y renovación a los huesos. No es una metáfora poética, es una verdad espiritual que se ha cumplido una y otra vez. Quienes han caminado en obediencia han sido fortalecidos de manera sobrenatural, porque vivir conforme a los principios del reino impacta cada área del ser, incluyendo el cuerpo. La paz, la fe y la confianza no son solo emociones internas, son expresiones del Espíritu que transforman visiblemente a quienes se abandonan completamente en las manos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida de alguien no es una idea abstracta, sino una experiencia real que deja huella. En Éxodo 34, 29, cuando Moisés descendió del monte, después de haber estado en comunión íntima con Dios, su rostro brillaba con tal intensidad que el pueblo temía acercarse. Ese resplandor no fue producto de su esfuerzo humano, sino el reflejo de la gloria del Señor habitando en él. Esa misma gloria se manifiesta hoy en los que han sido llamados a cumplir una misión celestial. No es el cuerpo quien produce luz ni vigor, sino la obra del Espíritu que llena a aquellos que viven rendidos ante la presencia divina. La Biblia revela que el bienestar físico es un regalo que Dios concede a quienes confían plenamente en Él. En el Salmo 91, el Señor promete alargar los días de aquellos que han puesto en Él su confianza. Esta longevidad no significa solo más años, sino años llenos de propósito, de energía y de fidelidad. Aquellos elegidos para llevar a cabo grandes designios son sostenidos por un poder que supera lo natural, porque el Señor no permite que su obra quede inconclusa. No es el destino ni la suerte quienes deciden cuánto resiste una persona, sino la mano poderosa de Dios que actúa en su vida. En Deuteronomio 34, 7, leemos que Moisés murió con 120 años, y aún así su vista permanecía clara y su fuerza intacta. No fue un caso aislado, sino una evidencia viva de que Dios puede mantenernos fuertes más allá de toda lógica humana. No es la edad quien dicta el final de una misión, sino el Creador mismo, quien llama a sus siervos cuando han terminado la carrera que Él les trazó. Moisés no partió porque su cuerpo lo abandonara, sino porque Dios mismo decidió que su tiempo había llegado. El envejecimiento, tal como el mundo lo entiende, es el resultado de un sistema quebrantado por el pecado. Pero quienes han sido llamados por el Espíritu no están sujetos a esas reglas. En 2 Corintios 4,
16, se nos recuerda que, aunque el cuerpo exterior se desgaste, el ser interior se renueva cada día. La fuente de nuestra fuerza no es la carne, ni la herencia genética, ni los hábitos humanos, sino el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Es su obra perfecta la que mantiene viva la llama de la vitalidad en quienes han decidido vivir completamente para Él. La palabra nos revela que quienes se abandonan en los brazos del Señor son sostenidos con una fortaleza que no tiene explicación en lo natural. En el libro de Job, capítulo 33, verso 25, se nos habla de una carne que se hace más suave que la de un infante y de un regreso a la frescura de la juventud. No es solo una restauración espiritual, es una obra tangible en el cuerpo de aquellos que han sido separados por el Señor. No se trata de resistirse al paso del tiempo, sino de entender que cuando el corazón camina en perfecta armonía con el plan eterno de Dios, la energía que parecía desvanecerse sigue viva porque es mantenida por aquel que formó los cielos con su voz. El cuidado del cuerpo no es una sugerencia, es una responsabilidad santa. Dios lo ha decretado así para quienes han sido llamados a reflejar su gloria en la tierra. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, se nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debe ser valorado, respetado y protegido. Aquellos que han comprendido esta verdad saben que su salud no depende únicamente de ejercicios o dietas, sino de una entrega total y sin reservas a la voluntad del Altísimo. No es la fuerza de voluntad humana la que sostiene al hombre o a la mujer de Dios, sino la gracia viva que obra en ellos, llevándolos más allá de sus propias fuerzas. Cuando se vive en una conexión íntima con el Creador, la transformación interior se proyecta en cada rincón del ser. El favor de Dios no se limita al alma, se refleja también en el rostro, en el caminar, en la manera de vivir. En Eclesiastés 8:1 está escrito que la sabiduría del hombre alumbra su rostro y cambia la dureza de su expresión. Y así es, cuando la gloria de Dios habita en una persona, es imposible ocultarlo. Esa luz se manifiesta sin esfuerzo, porque es el fruto natural de vivir sumergido en su propósito divino. La Biblia no deja dudas. Vivir en Dios es vivir en renovación continua. En el Salmo 103, verso 5, se proclama que Él colma de bienes nuestra vida y que nuestra juventud se renueva como la del águila. No es una utopía, no es un sueño lejano, es una verdad que ha sido palpable en la historia de todos aquellos que caminaron cerca de Él. Esa renovación no es obra del cuerpo ni esfuerzo humano, sino resultado de una comunión constante con el Dios vivo. La juventud no es solo cuestión de años, es la evidencia del favor divino que descansa sobre quienes han sido escogidos para algo eterno. La palabra es clara. Es Dios quien establece las estaciones y los tiempos, y su poder es más que suficiente para sostener a los suyos hasta que hayan cumplido el propósito con el que fueron formados. La fuerza que proviene de Él no conoce límites ni desgaste. Es una declaración viva de que su presencia renueva, transforma y vivifica. Aquellos que han respondido al llamado lo reflejan no solo con su espíritu, sino con todo su ser, porque cuando Dios obra, su poder no permanece oculto, se hace visible en la vida cotidiana de los que habitan bajo su gracia.
El creyente no vive bajo las restricciones que el mundo impone. Su vida está marcada por la manifestación continua de la obra de Dios. La juventud, el vigor, la apariencia, todo eso son consecuencias externas de una realidad espiritual profunda. No es que intentemos detener el tiempo con nuestras manos, es que el toque de la gracia celestial renueva una y otra vez a aquellos destinados a llevar su gloria. La presencia divina no es una idea lejana, es una realidad poderosa que transforma desde dentro hacia afuera. Es lo que da fuerza cuando todo alrededor indica debilidad, lo que embellece cuando el entorno se marchita, lo que mantiene intacto lo que parecía destinado a perecer. Este misterio no puede ser explicado con palabras humanas ni comprendido con lógicas terrenales, porque nace de lo alto. Las Escrituras nos enseñan que la comunión profunda con Dios no solo fortalece el alma, sino que se deja ver en el cuerpo con una claridad que no puede ser negada. Cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro brillaba con una luz que no era suya, sino fruto de la presencia divina en la que había estado sumergido. Aquella luz no fue un hecho aislado, sino un principio eterno que sigue manifestándose en la vida de quienes han aprendido a caminar en intimidad continua con el Señor. No es el paso de los años lo que define el destino de un ser humano, sino la decisión de aquel que da aliento y propósito a cada día. La juventud visible, vista con ojos espirituales, no es únicamente el resultado de una herencia genética o de rutinas saludables, sino un reflejo de algo mucho más profundo. No estamos hablando de una vanidad vacía, sino de un testimonio viviente. El Dios Todopoderoso sostiene a los suyos hasta que su propósito se cumple en ellos. Las Escrituras nos enseñan que la luz del Altísimo no puede ser escondida, que la serenidad que Él derrama se nota en el rostro y que la fuerza que Él concede sobrepasa los límites del entendimiento humano. No es la ciencia del cuerpo lo que marca el vigor de quien ha sido consagrado, sino la intervención de un Dios que no se rige por lo terrenal. Verse más joven de lo que se es no es simplemente una cuestión estética, sino una puerta abierta para mostrar el poder divino que transforma. Es la expresión visible de una obra interna, una huella clara de que la presencia del Espíritu Santo renueva todo lo que toca. No es una rareza sin razón, sino la evidencia de que vivir en comunión con el Creador cambia hasta lo más externo. No es el fruto de un deseo humano de mantenerse joven, sino el resultado de una rendición completa al Señor de todo, al dueño del tiempo, de la fortaleza y de la esencia de aquellos que han sido llamados a ser reflejo de su gloria en cada rincón de sus vidas. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te han dicho que pareces más joven de lo que eres? ¿Crees que tu conexión con Dios influye en eso? Comparte este video con más personas para que también descubran este hermoso significado espiritual. Den like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo cómo la espiritualidad transforma tu vida. Que la gracia de Dios te llene de vida por dentro y por fuera. Nos vemos en el próximo video.